¿Alguna vez ha pasado entrar en un coche que se ha quedado al sol en pleno verano, esa bofetada de calor y ese olor, ese olor tan intenso que a veces llamamos olor a coche nuevo? Y luego, por otro lado, piensas en un perfume, uno que te pones por la mañana y que sigue ahí, contigo, al final del día. Parecen mundos que no tienen nada que ver, la industria del automóvil y la perfumería de lujo. Pero, ¿y si hubiera una conexión? Una química oculta que, de hecho, respiramos a diario. Pues hoy vamos a analizar precisamente esa conexión. Vamos a ver qué tiene en común el plástico del salpicadero con una fragancia carísima y por qué ese olor a coche nuevo podría ser, en realidad, una señal de advertencia y qué significa para nuestra salud. Queremos desvelar la ciencia que se esconde, bueno, a pleno olfato. A ver, para empezar, la idea de que la fabricación de un coche y la creación de un perfume compartan química suena increíble, la verdad. ¿Por dónde empezamos a tirar de este hilo? Pues el hilo conductor, el eslabón perdido, es una familia de sustancias. El nombre técnico es compuestos orgánicos volátiles, o COV, para abreviar. Vale, La palabra clave aquí es volátiles. o sea que se evaporan. Se evaporan con una facilidad pasmosa. A temperatura ambiente ya se están convirtiendo en gas. Pero lo importante es que el calor no solo acelera el proceso, lo dispara. Ah, claro. Algo que a 20 grados se libera poquito a poco, si lo metes a 70 grados, como en un coche al sol, se convierte en una nube de gas. Exactamente. Y ahí está la conexión, porque tanto la industria del plástico como la de las fragancias usan estos COV. Son como herramientas químicas multiusos, aunque para fines totalmente distintos. Me pica la curiosidad. ¿Tenemos ejemplos concretos de esas herramientas? O sea, ¿qué compuesto puede acabar en el parachoques de mi coche y en un frasco de perfume? Pues un ejemplo fantástico es una molécula que se llama anhídrido maleico. Anhídrido maleico. Sí, en la industria del automóvil es fundamental. Imagina que quieres hacer una pieza de plástico muy resistente reforzada con fibra de vidrio. El plástico y el vidrio por sí solos no se unen bien, no se pegan a nivel químico. Vale. Pues el anhídrido maleico actúa como un puente, como un conector. Une los dos materiales y crea una pieza sólida, duradera. Un pegamento molecular, por así decirlo. Justo. ¿Y en un perfume? A ver. Pues esa misma estructura química es el punto de partida para crear olores muy concretos. Por ejemplo, los almizcles sintéticos. Anda. Esos olores cálidos, persistentes, que son la base de muchísimos perfumes. Se parte de la misma molécula, pero se modifica para otro fin. Qué alucinante. ¿Y hay más casos así? Claro, los ftalatos seguro que a la gente le suenan más. Sí, eso sí. En un coche los tienes en las gomas de las puertas, en las juntas, en los plásticos blandos. Su función es dar flexibilidad, evitar que el material se agriete con el frío o el calor. ¿Y en un perfume? ¿Cuál es el gran reto? Que no se vaya el olor, ¿no? Exacto, que dure. Pues los ftalatos son fijadores. Se agarran a las moléculas del aroma y hacen que se evaporen mucho más despacio. O sea, son los responsables de que el perfume aguante horas. Por eso aguanta horas en la piel. Es la misma propiedad, ralentizar la evaporación y dar flexibilidad, pero aplicada a problemas totalmente distintos. ¿Flexibilidad para una goma? ¿Durabilidad para un aroma? Es la misma lógica, sí. Y un último ejemplo, los antioxidantes, el BHT o los fenoles. Vale. En un coche, el salpicadero está todo el día al sol. Los antioxidantes evitan que el plástico se degrade, que se decolore, lo protegen. ¿Y un perfume? Si lo dejas al aire y a la luz, Se oxida. se estropea, como una manzana. Exacto, cambia el olor, el color. Pues el BHT en el frasco de perfume hace lo mismo que en el salpicadero. Protege las moléculas de la fragancia para que huela igual el primer día y 6 meses después. Es pura química funcional. Entendido. La conexión es real, clarísima. Pero, como decías, el calor lo cambia todo. Y eso me lleva otra vez al coche aparcado al sol en agosto. ¿Qué pasa ahí dentro cuando el termómetro se dispara? Pues pasa que ese espacio cerrado se convierte en una especie de cámara de gas. Es un fenómeno que se llama desgasificación, en inglés outgassing. Desgasificación. Sí, los plásticos, las gomas, los adhesivos, las espumas de los asientos están llenos de estos CUVs, y el calor extremo, que puede pasar de los 70 grados en el salpicadero, actúa como un martillo. Rompe los enlaces que mantienen a estos compuestos atrapados en el material. Y al romperse los enlaces, se escapan, se liberan al aire del coche. Se escapan masivamente.
Y esa nube de compuestos que se libera es ni más ni menos lo que olemos como olor a coche nuevo. Espera, espera. ¿Me estás diciendo que ese olor que asociamos con algo bueno, con limpieza, con calidad, es en realidad una alarma química? Es exactamente eso. Es la prueba olfativa de que estás respirando un cóctel de sustancias que no deberían estar ahí. Hablamos de benceno, tolueno, formaldehído, compuestos que, por separado, están clasificados como tóxicos. El olor agradable es una trampa. Y el problema no acaba ahí, porque pienso en lo que hacemos todos. Entras en ese coche, que es un horno, y lo primero, instintivamente, es Arrancar y poner el aire acondicionado a toda potencia, eso. Y en modo recirculación, para que enfríe cuanto antes. que es cuando los niveles son más altos. O sea que en el intento de buscar alivio, lo que hacemos es maximizar la exposición. Exacto. Y hay un detalle fisiológico que lo empeora todo. ¿Ah, sí? Cuando respiramos estos vapores, van directos a los pulmones y de ahí al torrente sanguíneo. Es una autopista. Se salta en el primer gran filtro del cuerpo, que es el hígado. La absorción es casi instantánea y mucho más potente. Vale, esto es bastante inquietante. Si estamos inhalando este cóctel de forma tan directa, ¿qué le hace a nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las consecuencias? Hay que diferenciar entre los efectos agudos, los que notas al momento, y los crónicos, los que se acumulan. Vale. Los síntomas inmediatos son las señales de alerta. ¿Nunca has sentido al entrar en un coche así los ojos irritados? ¿O la garganta seca? ¿Un dolor de cabeza repentino? ¿Un mareo? Sí, claro. Pero siempre he pensado que era por el propio calor. El calor contribuye, pero es muy probable que sea una reacción directa a los químicos. Es tu cuerpo diciendo, oye, esto que respiro es irritante. Las náuseas, la fatiga, son síntomas clásicos. ¿Y qué pasa con los riesgos a largo plazo, si esto se repite cada día durante años? Ahí la cosa se pone más seria. La exposición crónica se asocia con varios problemas. Primero, puede empeorar el asma o las alergias. El sistema respiratorio se vuelve hiperreactivo. Y segundo, algo que se investiga mucho ahora, la disrupción endocrina. Suena complejo. ¿Qué es un disruptor endocrino? Pues significa que algunas de estas moléculas, como los ftalatos, tienen una forma tan parecida a nuestras hormonas que pueden engañar al cuerpo. ¿Cómo que engañar? Pueden encajar en los receptores de nuestras células y bloquearlos o activarlos cuando no deben. Básicamente, interfieren en el sistema de comunicación del cuerpo, y eso puede afectar a la tiroides, al metabolismo, a la fertilidad. ¿Es como si alguien enviara mensajes falsos por todo el cuerpo? Es una analogía perfecta. Y además se habla de neurotoxicidad. No un daño masivo, sino un desgaste sutil pero acumulativo del sistema nervioso. Inhalar estos disolventes a la larga puede afectar a la concentración o contribuir a esa sensación de niebla mental. Y supongo que no todo el mundo reacciona igual. ¿Habrá gente más vulnerable? Absolutamente. Y esto es crucial. Para la mayoría, un olor fuerte es solo eso, un olor. Pero para una persona con sensibilidad química múltiple, la SQM, o con asma, esa misma exposición puede disparar una crisis muy grave. ¿Qué tipo de crisis? Pues desde una crisis asmática severa a una migraña que te deja fuera de juego días. O esa niebla mental, pero a un nivel extremo. La toxicidad no es un valor fijo, depende de la biología de cada uno. Y esto me lleva a una de las ideas más potentes del tema, la del efecto acumulativo, que no es solo el coche. No para nada. Esa es la clave. Nuestro cuerpo, el hígado sobre todo, es una máquina de desintoxicación increíble. Pero tiene un límite. Imagina un desagüe. Si echas agua poco a poco, se va. Si abres el grifo a toque y además tiras un cubo, se desborda. Y nosotros, en el día a día, estamos abriendo muchos grifos a la vez. Es el coche, pero también puede ser la exposición en el trabajo. Más el ambientador que tienes enchufado en casa 24/7. Más el suavizante de la ropa, que huele días porque está lleno de fijadores. Más el perfume. Cada cosa, por sí sola, podría ser manejable. Pero la suma de todo, La suma de todo puede saturar el sistema, atascar el desagüe. Y cuando el cuerpo no puede eliminar los químicos a la misma velocidad que entran, se empiezan a acumular. Y ahí surgen los problemas crónicos. entendido. El panorama es abrumador. Me pregunto, ¿dónde más nos exponemos a esto? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer? Es la pregunta fundamental, sí. Vamos a localizar los focos. En el coche, ya lo hemos dicho, salpicaderos, gomas aislantes. En el trabajo, las fábricas de inyección de plásticos son un punto caliente. Sobre todo cuando se usa material reciclado, que necesita más aditivos.
Y el tercer foco, que a veces es el que más olvidamos, es nuestra propia casa. Sin duda. En casa, las fuentes más comunes son los ambientadores de enchufe, los suavizantes para la ropa y muchos productos de limpieza con olores muy intensos. Creemos que olor a limpio es bueno, pero a menudo significa presencia de CoV. Vale, focos localizados. Soluciones. ¿Qué acciones realistas podemos tomar? Hay 3 niveles, y todos son muy sencillos. El primero, y el más importante, es la ventilación previa del coche. ¿Tan simple como eso? Es un gesto simple con un impacto enorme. Antes de subir a un coche que ha estado al sol, baja todas las ventanillas. Crea una corriente de aire y espera al menos 2 minutos. 2 minutos. Parece poco. ¿Lo es? Pero en esos 2 minutos, la mayor parte de esa concentración masiva de CoV se va. No la eliminas del todo, pero puedes reducir la exposición inicial en un 80 o 90%. Es el gesto de seguridad más eficaz. ¿Y para la gente que trabaja en la industria? Ahí hace falta más rigor. Mascarillas de carbón activo, que están diseñadas para filtrar vapores orgánicos, no vale cualquiera. Y sistemas de extracción de aire, que aspiren los humos justo donde se producen. ¿Y la tercera? ¿La que podemos aplicar todos en nuestra vida? La reducción consciente de la carga química. No es volverse paranoico, es tomar pequeñas decisiones. La próxima vez que compres un producto de limpieza, un detergente, busca en la etiqueta sin perfume o libre de fragancias. Cada producto sin fragancias sintéticas que eliges es un pequeño grifo que cierras. Es una carga que le quitas a tu cuerpo. Nos quedo con esa idea. No es una revolución, es la suma de pequeños gestos. Para recapitular, hemos visto esa conexión química tan sorprendente entre plásticos y perfumes a través de los CoV. Hemos aprendido a desconfiar del olor a coche nuevo y a verlo como una advertencia. Y sobre todo, que algo tan simple como bajar las ventanillas 2 minutos nos puede proteger muchísimo. Exacto. El objetivo no es vivir con miedo. Eso es imposible. El objetivo es la conciencia. Entender que el aire que respiramos tiene una química invisible y que la suma de nuestras elecciones diarias, ventilar el coche, elegir un producto sin fragancia, tiene un impacto real en nuestro bienestar a largo plazo. Se trata de darle un respiro a nuestro cuerpo. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. En esta búsqueda constante de materiales más eficientes y aromas más duraderos, hemos empezado a valorar más la comodidad y la estética que la calidad de ese aire invisible que respiramos cada segundo.